Desde el estudio de la geobiología se atribuye a la Tierra la capacidad de emanar fuerzas que influyen directamente en la salud y en los diferentes sucesos vitales de los organismos del planeta. Pero en este capítulo de la Tierra Viva, además veremos que esas fuerzas también tienen origen en lugares muy distantes, situados a cientos de miles o millones de kilómetros de nuestro planeta. Lugares como el Sol y la Luna, que a pesar de la distancia, actúan directamente sobre el ambiente geobiológico que nos envuelve. En este programa, Fernando se ha encontrado con Raúl de la Rosa en Náquera, cerca de Valencia, para conversar de un área de la geobiología que Raúl denomina cosmogeobiología. Raúl de la Rosa es escritor, filósofo práctico y experto en ecología y salud del hábitat. Experto en filosofías orientales y tradiciones anímicas. Es editor de la revista Biosano y autor de múltiples estudios e investigaciones sobre la mente, el electromagnetismo y la geobiología. Raúl, antes cuando hemos estado preparando la entrevista, una de las cosas que ha surgido ha sido el aspecto de las energías cosmotelúricas y en relación a cómo afecta a la geobiología. Hablaba realmente del cosmotelurismo, de la radiación solar. Era un concepto muy interesante que puede aportar cosas muy ricas a cómo observamos la geobiología normalmente, porque tradicionalmente siempre se ha observado que los efectos de la geobiología son elementos que salen de la Tierra, que salen de emisiones, de las corrientes de agua subterránea, de las fallas, de otros elementos. Pero tú aquí incorporas el concepto de campo, ya incorporas el Sol, la radiación del Sol también, y cómo se comporta ese nuevo elemento, posiblemente un antiguo elemento que siempre ha estado ahí, en los aspectos de la geobiología. Sí, Fernando, como dices, es un tema muy importante, al menos para mí, dentro de la geobiología. En los años 80 ya empecé a interesarme por todos los fenómenos cosmogeobiológicos, que aunque en Occidente realmente eran poco conocidos, en países como la Unión Soviética se utilizaban de forma común en distintas maneras. Y estuve comprobando en muchos estudios que ellos tenían ya desde los años 60 de los importantes efectos biológicos de ese tipo de campos. El Sol emite constantemente radiación, tenemos la luz visible, que es obvia, pero asimismo emite otra serie de radiaciones y de partículas de alta frecuencia que también tienen una incidencia muy importante sobre la superficie terrestre y sobre todos los organismos vivos. Entonces allí comprobaron que durante ciertas etapas son ciclos solares de vientos solares más intensos, ciclos undecenales, es decir, cada 11 años y cada 22 hay un gran ciclo solar. Puede variar año arriba, año abajo, y estos ciclos, estos picos, digamos, solares, tienen una influencia decisiva en los procesos biológicos en la Tierra. Y claro está, todo lo que nosotros hemos trabajado durante estos años dentro de la geobiología se ve intensificado y magnificado durante estos ciclos, y también hay un cambio importante en las zonas bajas de estos ciclos. Entonces no es lo mismo la respuesta biológica de una persona, la respuesta de su sistema inmunológico en una zona de pico que en una zona de valle, digamos, ¿no? Y esto yo he comprobado durante muchos años que se agudiza sobre todo en las zonas geofísicamente alteradas. Una persona que está en una zona alterada, sobre todo en ciertos tipos de terreno, su respuesta se agudiza mucho más cuando se dan estas circunstancias de vientos solares de cierta importancia, ¿no? Entonces estamos viendo que hay que tener mucho cuidado, especialmente las personas que están con ciertos problemas, mujeres embarazadas, por ejemplo, gente que tenga problemas de corazón, trastornos psiquiátricos, etcétera. Estos problemas se agudizan en estas fases solares. De hecho, en la Unión Soviética yo recuerdo que me resultó muy llamativo y curioso, pues oír que cuando daban el parte meteorológico también daban el parte solar. Es una cosa que me chocó mucho, pero fácilmente se entiende que es de una importancia, yo diría que vital, tal como ellos además lo entendían. Y decían que, por ejemplo, pues esta semana va a haber unos picos solares importantes, y las mujeres embarazadas, la gente con problemas de corazón, etcétera, que tuvieran más cuidado, porque esos días podían ver agudizados sus trastornos. Las mujeres embarazadas corrían un mayor riesgo de aborto. Y
Y esto es muy interesante, y luego me llamó mucho más la atención que en Occidente esto era apenas conocido. Aquí no oímos hablar de ello, de hecho no hay parte meteorológico que nos avise Sí. sobre la actividad solar, así que hay páginas web por ahí donde podemos ver a tiempo real cómo se está comportando el Sol en relación al campo geomagnético terrestre, pero no existe un parte meteorológico que avise de una cosa de estas, y además por lo que estaré diciendo es concretamente para temas de salud, porque avisaba sobre personas que podían sufrir accidentes cardíacos, coronarios, mujeres embarazadas, etcétera, ¿no? Sí, concretamente en este caso estos partes eran relativos a la salud y se daban pues las fechas, digamos, donde podían agudizarse todos estos problemas y las medidas que deberían de tomar en cada caso para no verse afectados en demasía, ¿no? Y además no solo era el tema de salud, sino ellos conocían perfectamente los efectos que tenía sobre otros organismos, y en los planes quinquenales de cosecha y de plantación lo tenían muy en cuenta a la hora de plantar durante ciertos ciclos solares los tipos por ejemplo, la cebada. Pues en las zonas en las épocas donde había menos radiación solar, pues era la mejor para plantar. Y sabían que el trigo respondía mejor a estas radiaciones y por tanto en los años donde había más radiación, pues plantaban trigo. O sea que conocían muy bien las respuestas de los diferentes organismos a estas radiaciones y los utilizaban desde un punto de vista de las cosechas y por supuesto desde el punto de vista económico. Recuerdo ver los informes económicos y cómo era evidente que había una mayor cosecha según lo que plantaran, según los ciclos solares y según la variedad. Con lo cual vemos que por un lado lo tienen en cuenta para aspectos puramente sanitarios y también en aspectos económicos, cosa que otros países no tuvieron en cuenta, y seguramente grandes hambrunas que tuvieron relación con no tener en cuenta estos aspectos solares tan importantes en la naturaleza. Estamos diciendo que en los ciclos solares, que son aproximadamente 11 años, es en esos máximos de picos solares cuando la incidencia es mayor, lógicamente, de la actividad del Sol sobre la Tierra y sobre su campo magnético, y es donde se producen mejores cosechas de algunos tipos ¿De algunos tipos? Sí, no de otras, al contrario, en otras es todo lo contrario, sino que es mucho peor la cosecha. Entonces ellos sabían qué variedades eran mejores para los ciclos de máxima actividad y para los ciclos de menor actividad. Entonces según esos ciclos ellos plantaban unas variedades u otras, el trigo en unas épocas, la cebada en otras, en fin, iban alternando según los ciclos solares, con lo cual conseguían estupendas cosechas en todas las variedades porque conocían que respondían mejor estos organismos vivos a este tipo de radiaciones. Lo mismo que nos sucede a nosotros, es decir, nosotros vemos que nuestra variedad, digamos, biológica responde mejor a las épocas de baja actividad solar o actividad media, digamos, ¿no? Los altos picos generan una respuesta excesiva en nosotros y se mantienen en el tiempo, y de hecho pues todas esas partículas solares, estos vientos solares tienen una acción muy importante en nuestro organismo, en nuestro sistema inmunológico, y se ve como durante esos días o esas épocas se agudizan muchos tipos de trastornos, especialmente los relativos al comportamiento. Mayor tensión, irritabilidad, estrés, problemas psiquiátricos se dan en estas fases de mayor radiación solar, y es algo que debería considerarse de forma muy importante en los hospitales, en los centros clínicos, cuando ven que hay una mayor alteración en los pacientes, que tengan en cuenta estos ciclos, porque seguramente podrán controlar mucho mejor la medicación y los tratamientos si se tienen en cuenta estos ciclos solares. Ahora mismo estamos pasando precisamente un ciclo de estos, estamos en una de las máximas del ciclo solar de esos 11 años. Y curiosamente estamos pasando un ciclo en el que la actividad no es tan alta como en anteriores ciclos de máxima solar. Estamos teniendo ahí unos picos un poco más bajos, ¿eh? Pero sí es verdad que estamos en ese momento de máxima, ¿no? del ciclo del Sol. Se prevé que habrá un aumento en poco tiempo, pero bueno, estas cosas nunca son una ciencia exacta, pero sí que es cierto que cada X años, más o menos 11, 22 años, se dan estos picos fuertes y ahora toca uno. En teoría, ahora tocaría uno dentro de poco, con lo cual sí que sería importante tenerlo en cuenta en estos aspectos que hemos estado comentando, y también dentro del campo de la geología. Yo creo que es un aspecto también muy importante y que no ha sido considerado
apenas hasta la fecha. Y unos trabajos que he hecho siempre he tenido en cuenta este aspecto porque he visto la importancia que tiene, sobre todo en personas que viven en lugares con un determinado tipo de terreno donde se da una refracción de esta radiación de forma más notable. Y en estos picos, incluso aunque no haya alteración geobiológica, es decir, aunque no haya corriente de agua, no haya fractura, en determinados tipos de terreno, esta refracción ya de por sí sola puede ser suficiente como para crear ciertos trastornos y agudizar ciertos problemas. Entonces, yo siempre lo he considerado como un elemento más a tener en cuenta en un estudio geobiológico. Los terrenos muy duros, los terrenos muy blancos producen una mayor refracción de esta radiación y son lugares que hay que considerarlo también y avisar a la gente que vive allí que tengan cuidado en estas fechas y que procuren sobre todo tratar el terreno. Hemos comprobado que los terrenos menos duros y los terrenos más vitales, o sea que tienen más humus, que tienen una serie de ácidos que provocan que el terreno sea menos duro, incluso que haya una actividad biológica importante, con lo cual ya no son blancos, sino que son ya más oscuros, marrones, incluso negros, son terrenos biológicamente activos y que producen una mayor filtración de esta radiación. Entonces no se produce ese efecto rebote tan importante para generar una radiación añadida dentro de, en este caso, de una vivienda, de un terreno, de una zona habitada. Entonces eso es importante, que la gente que viva en estas zonas un poco, digamos, refractarias a la radiación solar, lo tengan en cuenta para intentar variar la componente de su terreno, para así hacerlo más amable y sobre todo que esa radiación penetre dentro del terreno y no rebote, por decirlo de alguna manera, creando esa radiación añadida que tantos trastornos he visto a lo largo de estos años que puede causar en las personas que viven en estos sitios. Aquí encontramos un factor añadido a las áreas según su distribución geobiológica. O sea, si tenemos un área que pueda estar afectada por una corriente de agua o una falla o cualquier otro elemento en el subsuelo, en la corteza terrestre, además la intensidad del sol, vemos aquí, por lo que estás contando, que puede generar una variación en su intensidad. No solamente el terreno como calidad de terreno, o sea que sin aparecer ningún tipo de elemento geológico ya se pueden producir efectos geológicos solamente por la característica de refracción o de absorción de la radiación solar en ese terreno, sino que luego también puede variar las intensidades de forma estacional o temporal de un elemento geológico anterior, o sea, una corriente de agua que hubiese ahí o una falla. Sí, sin duda, vamos, tienes toda la razón. Estos elementos hemos comprobado que aumentan su intensidad y su nocividad debido a esta radiación. Lógicamente, en nuestro trabajo dentro de la geobiología, simplemente hay que evitar esos espacios, con lo cual, haya o no haya radiación cósmica o picos, si los evitamos, pues no habrá ningún problema. Pero lamentablemente muchas personas no saben que están encima de unas estructuras geológicas que pueden suponer un impacto en su salud, entonces sí que verán durante esas fechas que sus problemas, síntomas y trastornos generados por la propia lugar donde están viviendo, pues agudizan durante estas fechas. Pero bueno, si consiguen tener esta información, pues no solo ya tengan en cuenta el sol, sino que inmediatamente intenten cambiar de lugar para evitar estas zonas donde, además de la propia actividad terrestre, que como ya sabemos genera una serie de variaciones importantes dentro del campo magnético natural, radiación de microondas, etcétera, pues se produce un añadido como es esta radiación cósmica que interactúa con estas radiaciones que surgen de la Tierra y crean un campo de alta intensidad energética que hay que evitar sin duda, ¿no? Y en base a todo esto estamos hablando de la influencia del Sol sobre la calidad energética de los terrenos, pero claro, imagino que un astro tan grande como la Luna y tan cercano, que tiene tanta influencia sobre las mareas, ¿no? Sobre las mareas de los océanos e incluso también sobre las mareas internas del propio planeta, ¿no? También tiene que aportar una información interesante al aspecto cosmogebiológico de los lugares, en el campo ambiental general y de forma localizada luego. Sí, sin duda, tienes toda la razón. La Luna es un elemento, además por la cercanía a la Tierra, tiene una influencia, no voy a decir mayor que la del Sol, por supuesto, pero que tiene una influencia notable. Y de hecho, como bien comentabas, pues la influencia sobre las mareas, sobre los líquidos, incluso sobre nuestros propios líquidos corporales, pues es muy importante. Hay varios efectos a considerar.
Uno es la propia luz. La luna llena, por ejemplo, cuando refleja toda esa cantidad de luz, tiene un efecto a nivel de nuestra glándula pineal, que es un sincronizador, o sea, la luz es un sincronizador de nuestra glándula pineal, que es fundamental para el descanso, ya que es un segregador de melatonina, que es la hormona del sueño, la hormona que nos permite descansar más profundamente, y que un bajo nivel de melatonina pues, puede generar una serie pues, de efectos importantes, cambios de comportamiento, irritabilidad, depresión y, por supuesto, un descenso de la capacidad inmunológica, tal como bien se sabe. Entonces, la luna llena hay que considerar que puede producir estos efectos en nuestro organismo, a la pineal, digamos, inhibir parte de esta segregación y, por lo tanto, notar estos efectos, digamos, negativos. Entonces, bueno, quizá la leyenda del hombre lobo tenga alguna relación en cuanto a que hay una irritabilidad y un cambio de comportamiento importante en la gente durante esos días, y se sabe que hay más violencia, que hay, en fin, una serie de cambios de comportamiento importantes a nivel social durante las fases de luna llena. Y aquí se da una serie de efectos, aparte de la luz y de la pineal, la luz como sincronizadora de la pineal, que es que la luna está más cerca, digamos, de la Tierra en esas fases, con lo cual hay un achatamiento de la ionosfera y se producen más iones positivos dentro de la zona más cercana a la corteza terrestre, y por lo tanto los iones positivos también sabemos que producen toda esta serie de sintomatología y de problemas pues, aparejados a su presencia en nuestro medio ambiente. Con lo cual también en esas fechas, lo mismo que decíamos de la radiación solar, hay que considerar que pueden agudizarse todos estos problemas, y más en las zonas geológicamente alteradas, porque vemos que una componente de estos lugares es la presencia de más iones positivos, es decir, los que son negativos cuando hay un exceso en el ambiente, ¿no? Entonces, durante estos días en estas zonas se va a concentrar mayormente esta presencia de iones positivos, con lo cual toda esta sintomatología también se va a agudizar, y es importante saberlo, esté uno dentro de una zona alterada especialmente o no lo esté, sobre todo aquellas personas pues, que tengan una cierta sensibilidad hacia estos factores, que verán cómo están más estresados, más tensos, y también las personas con problemas cardíacos, etcétera, pues que consideren que esos síntomas se pueden agudizar en esas fases lunares y tenerlo en cuenta para tomar las medidas adecuadas. De hecho, no es una cosa que solamente afecten a esas personas sensibles. Claro, esas personas sensibles pueden sufrir un riesgo mayor a lo mejor de que su estado de salud se agudice más en esos momentos, pero hoy en día ya hay estudios científicos, recientemente este año nos indicaban que se sabe perfectamente que las noches de luna llena las personas dormimos una media de 20 minutos menos, o sea, hay una pérdida del tiempo de descanso durante esos momentos, y eso ya es claro, es algo que ya sabemos, que se ha podido medir y que sabemos que tiene un efecto sobre todo el mundo. Seamos sensibles, no seamos sensibles, nos hayamos dado cuenta o no nos hayamos dado cuenta. Sí. Pero sí, efectivamente, en las personas que además tienen una sensibilidad personal por su estado de salud o en los lugares que están alterados, efectivamente. Como comentas. Sí, no, es cierto. Como comentaba, ya no solo por la luz como sincronizador de la glándula pineal, porque como hemos comentado también, dentro de un lugar cerrado donde no se vea la luna también se produce ese fenómeno que comentas, de que se duerme unos minutos X menos al día, sino porque también, bueno, la pineal también, de alguna forma, con luz y sin luz, está preparada a ese ciclo. O sea, sabe que hay luna llena porque es un ciclo constante, es un ciclo habitual, entonces de alguna forma ya se inhibe, haya luz o no haya luz. Es decir, con luz, digamos, el proceso es obvio, pero sin luz también se produce ese mismo proceso. La sincronización continúa, y entonces efectivamente las personas dormimos menos, quizá porque tengamos más vitalidad. Hay un exceso de energía en el ambiente, por lo que comentábamos, no solo de la luz, también de la ionización, y por lo tanto esa actividad y esa menor cantidad de melatonina en nuestro organismo hace que durmamos menos. Me imagino que también tiene que tener alguna influencia la variación del campo magnético. Durante el día el campo magnético está más comprimido por la acción de la radiación solar. Durante la noche ese campo magnético se vuelve más flojo y más elongado, más dilatado, precisamente porque ya no está comprimido por el efecto de esa radiación solar. La glándula pineal también se conecta con ese campo magnético terrestre y con esas variaciones.
que al final están cambiados por efecto de la actividad del Sol y también de la Luna. Sí, no, sin duda. La luz forma parte del espectro electromagnético y la glándula pineal no solo se sincroniza con la luz, sino también con otros elementos radiantes, con otros campos electromagnéticos y magnéticos, como bien comentas, en este caso con el campo magnético terrestre. No es el sincronizador fundamental, pero también una adaptación a este campo. Y efectivamente, de hecho, durante años hicimos muchas pruebas con magnetómetros de protones, discriminando la radiación que venía del cosmos, la solar, y viendo solamente la parte del campo magnético terrestre, y efectivamente veíamos que había unos cambios importantes según los ciclos diarios. O sea, no solamente son grandes ciclos o ciclos estacionales o ciclos, digamos, concretos de un lugar, sino también ciclos sujetos a las horas. Con lo cual vemos que efectivamente estos campos tienen un efecto muy importante en nuestro sistema inmunológico, en nuestro comportamiento, en nuestra forma vital, en nuestro descanso, en fin. Hay una larga cadena de acontecimientos biológicos sujetos tanto a los campos magnéticos cósmicos como a los campos magnéticos terrestres. Y sin duda, mi opinión al menos, es que también forma parte de esta sincronización de nuestros sucesos vitales. Me gustaría hacer un llamamiento a los responsables sanitarios y sobre todo a los expertos en geobiología a que consideren la actividad solar y la actividad cósmica sobre la salud de las personas que puedan tener cierto tipo de trastornos y que se consideren los estudios geológicos como una parte importante a la hora de definir la salud de un hábitat.